Ayer el presidente Gabriel Boric intentó cerrar la puerta de una polémica que él mismo abrió, que llevó incluso a que después de hacer declaraciones en relación al indulto que él emitió en su derecho como presidente para Jorge Mate Luna, a que saliera la ministra del Interior a hablar como 4 veces por lo menos en la jornada a intentar dar explicaciones respecto de por qué había cuestionado finalmente el proceso por el que había sido condenado Jorge Mate Luna y en realidad lo que se estaba preguntando tenía que ver con la decisión que él había tomado, que era el indulto. Bueno, ayer él mismo intentó cerrar la puerta, salió a dar una declaración con la que intentaba superar la controversia con la Corte Suprema, porque, ya les decía, él aseguró que en el juicio de Jorge Mate Luna hubo irregularidades. Esto llevó al Pleno, y de esas irregularidades recordemos además que el presidente dijo que era su convicción personal, y también de otros juristas y etcétera, pero que él estaba convencido de eso. Esto llevó a que el Pleno de la Corte recordara al presidente que no puede revisar fundamentos o contenido de resoluciones de los tribunales, porque en Chile hay independencia de los poderes del Estado. En el Congreso la derecha pidió sesiones especiales para revisar los indultos otorgados por el mandatario y amenazó con acusaciones constitucionales, no solo contra la ministra de Justicia, sino contra el propio jefe de Estado. Gonzalo Holguín tiene toda la información. Gonzalo, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Katy y Nivaldo. Sí, ustedes lo dicen, el presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que sería una mala noticia para Chile que el Ejecutivo comience una disputa con el Poder Judicial luego de conocerse comunicados de la Fiscalía Regional Occidente y también la Corte Suprema, que hicieron alcance sobre los dichos del mandatario. El máximo tribunal del país apuntó que ni el presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, recordando que esta es una facultad exclusiva de los tribunales de justicia. Esto, por supuesto, luego de que el mandatario cuestionara irregularidades en el caso que terminó en condena a 16 años de cárcel del expresiista Jorge Mate Luna y que la valoración de la prueba no estuvo a la altura. Buscando pasar la página de la controversia, Gabriel Boric dijo estar de acuerdo con la definición clara de la facultad de otro poder del Estado como condición esencial de la democracia. Comparto plenamente el recordatorio que hoy realizara la Corte Suprema. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales. Sería una muy mala noticia para nuestro país que yo, como presidente de la República, iniciara una disputa con el Poder Judicial. Bienvenido sea además el debate tendiente a revisar esta institución jurídica. El jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, la Cámara de Diputadas y Diputados, se enteró de la aclaración de Boric en el podio de la Cámara, a punto de leer un comunicado que terminó anunciando la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Ya pasó, dijo 2 veces, como queriendo decir que el daño ya estaba hecho. Tras una reunión de varias horas, el gremialismo determinó exigir la publicación del decreto exento del indulto a Jorge Mate Luna y también anunciaron una acusación constitucional en contra de la secretaria de Estado. Nos encontramos frente a una clara intromisión en las atribuciones que son exclusivas del Ministerio Público, la presentación de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia por eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley en el otorgamiento de beneficios carcelarios. Si fue un día de ofensivas de la oposición, no fue necesariamente un día de defensas en el oficialismo. Los diputados Raúl Leiva, Alejandra Plasencia y Lorena Fríes fueron los que defendieron el funcionamiento de la mesa de seguridad y fustigaron que la oposición al salirse demuestra que no tuvo interés real de avanzar en acuerdos. En el Senado, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, habló la tarde del martes y dijo que mandatarios anteriores nunca dieron muchas explicaciones de por qué indultaban y que la controversia se debe en parte al estilo transparente de Gabriel Boric. De alguna manera acepta la declaración de la Corte Suprema, el que los poderes del Estado son independientes. Los presidentes tampoco dan demasiados argumentos por los cuales llevan adelante los indultos. Piñera nunca se pronunció, por ejemplo, en una cadena nacional o frente a la prensa por qué indultó a criminales de lesa humanidad. El presidente Boric tiene un estilo que es un estilo de mayor transparencia.
La oposición puso 53 firmas sobre la mesa para que la tarde de este miércoles haya una sesión especial de sala de la Cámara Baja para analizar los 3 indultos entregados por el presidente de la República. Además, la bancada de senadores UDI evalúa que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre el indulto a Mateluna, y el Renovación Nacional Diego Chalper pidió a Contraloría su opinión sobre por qué el decreto no pasó por el ente Contralor. En Renovación Nacional hubo mensajes de WhatsApp en esa dirección. En el almuerzo de la UDI hubo diputados que lo plantearon sin éxito, pero finalmente fue el jefe de bancada republicano, José Mesa, que confirmó que comenzaron el estudio de una acusación constitucional contra el propio presidente de la República. Las declaraciones del presidente de la República son de la máxima gravedad. No le corresponde calificar las circunstancias de un proceso judicial aludiendo a supuestas irregularidades. La declaración del presidente no borra en nada sus graves dichos. Es por ello que le hemos pedido a nuestros equipos que estudien los antecedentes para evaluar una eventual acusación constitucional en contra del propio presidente de la República. Katy, Nivaldo, vale la pena contarles que en medio de esta ofensiva política también hay una suerte de flanco abierto que sigue, y en particular, ojo, para la ministra de Interior, Carolina Toá, algo que puede haber pasado algo desapercibido en las últimas horas, pero está ahí, que debe lidiar con una interna que se hace difícil. La radio, la tarde de ayer, tuvo acceso a un mensaje venido desde el Frente Amplio, escrito por parlamentarios, que cuestionaba el liderazgo de la secretaria de Estado. Asegura que el oficialismo no dijo mucho sobre el indulto porque, y en esto cito, hay un déficit de coordinación y excesivo celo en el manejo de información, criticando que hay mucho ruido y pocas nueces, alimentando la sensación de que Toá solo dialoga con el socialismo democrático. Ellos se enteraron muy encima. Sobre el tema de la mesa de seguridad, el mensaje pone en duda un intento llamado voluntarista de llegar a acuerdos maximalistas que no corresponden, reflexionando que más allá de las mesas de trabajo, la cancha es la Cámara y hay que ingresar los proyectos y tramitarlos. Katy, Nivaldo. A ver, esto último es muy relevante que tú señalas, Gonzalo, porque en el fondo esto lo que estaría demostrando, a ver, dejemos a un lado el tema de los indultos, después vamos a hablar probablemente de eso, pero hablemos de la búsqueda de un acuerdo de seguridad. Esto estaría demostrando que al interior del Frente Amplio, mejor dicho, en Apruebo Dignidad habría reticencia. ¿Por qué? Tal vez porque algunos de los proyectos de ley que estarían incorporados en este eventual acuerdo de seguridad, algunos de esos proyectos que son de larga data, algunos que fueron presentados, generan rechazo como lo generaron en actual Apruebo Dignidad cuando eran oposición. Sí, la verdad es que hay una dimensión de forma y de fondo en estos comentarios. Lo primero, la forma. El tema de cómo la conducción de Carolina Toá ha ido dejando cada vez más de lado, esta es una sensación de parlamentarios en todo caso, para ser preciso, a Apruebo Dignidad, al Partido Comunista, al Frente Amplio. Nosotros nos hacemos cargo de que este mensaje que le estamos transfiriendo es un mensaje venido desde el Frente Amplio, pero en todo caso evidentemente es una sensación que se ha repetido en el sector, con esta impresión de que políticamente Carolina Toá ha llevado la manera de conducir las negociaciones en la mesa de seguridad, pero también el trato legislativo hacia el socialismo democrático. Eso en cuanto a la forma. Y después algo que incluso les comentábamos el día de ayer, que esta mesa de seguridad tiene por objetivo tanto la posición de que Chile Vamos sea incorporado en un acuerdo político amplio que le dé viabilidad política a estas iniciativas de ley. Recordamos que la mesa de seguridad tiene por destino gestiones administrativas, pero también legislativas, pero también que esto en el fondo, la mesa de seguridad siempre tuvo el objetivo de incorporar a Apruebo Dignidad en el debate político de las condiciones de estos proyectos de ley, y efectivamente, por ejemplo, de que podemos ser un poquito más claros, Nivaldo, que por ejemplo, los proyectos relacionados, por ejemplo, con moratoria de control de armas, o que efectivamente haya un aumento de penas y algún tipo de control para devolución de estas armas a nivel de portación de civiles, sea algo que esté en el centro de la manera de comprender las políticas públicas de seguridad. Y esto que estoy diciendo es evidentemente algo que no es compartido por la oposición. Entonces, de alguna manera, este es el problema de la sábana corta, ¿no? El gobierno trata de satisfacer un sector político que es la oposición para darle viabilidad política a sus proyectos, pero la sensación que está quedando, y esto lo deja de manifiesto esta comunicación que hemos recibido en torno a la posición política del Frente Amplio, es que eso ha dejado heridos en el camino, y en parte por eso se explica algo que yo les comentaba ayer.
que no nos costó mucho encontrar una posición desde el Frente Amplio, desde el oficialismo, que defendiera completamente al presidente de la República en las últimas horas. Ahora, para seguir con ese tema, ¿en qué pie está la ministra del Interior? Que no solamente es la ministra del Interior, es la ministra de Interior y Seguridad Pública y la jefa de gabinete, en relación a su trato con los otros ministros después de todo lo que ha sucedido. Primero, lo que pasó con su trabajo, que había sido un poquito de hormiga en relación a la mesa de seguridad y que finalmente ahora se ve bastante más complicado después de lo que ha sucedido con los indultos. Ayer tuvo un impasse con una senadora hablando acerca de la mesa de seguridad, en donde mutuamente se decían que se faltaban el respeto, etcétera. Eso por mencionar algunas de las cosas que sabemos y que podemos ver. Cuando ella asumió, junto con Analía Uriarte, después del cambio de gabinete, se veía su capital político y se vio efectivamente un golpe al timón desde ella y de las otras personas que llegaron al Ejecutivo, que fue muy bien evaluado. Pero ahora pareciera que está enfrentando una situación bastante distinta. ¿Cómo ves tú el piso político de la ministra Toá? La verdad es que sí, efectivamente su estilo de conducción marcó la diferencia. En un momento fue claramente valorado por todos, oposición, oficialismo, todas las personas que estaban alrededor de la conducción. Hubo un contraste muy claro entre la gestión Siches y, por cierto, el arribo de Carolina Toá en septiembre, octubre, pero la verdad es que esa cuenta de ahorro, la sensación es que medio que se acabó. Miren, alguien me escribe un mensaje en el Frente Amplio, dice: la semana pasada, en cuanto al acuerdo de la mesa de seguridad, hasta última hora se estaba tratando de cerrar el acuerdo, y cuando estaba todo cerrado anuncian, y mal, me dicen, el indulto. Eso generó en el Frente Amplio, la verdad, miren, ocupan una expresión, pero vamos a decir que no se lo explicaban, que no se explicaban el anuncio porque fue a última hora y que no se les comunicó. Y aquí esto es muy importante porque, y no es baladí lo que tú mencionas, Katy, porque también se menciona la pelea con la senadora Udi Lucebesberger en la tramitación del proyecto de infraestructura crítica, y me dicen, esto demuestra que algo no anda bien en liderazgo. Reitero, todas estas comunicaciones o esta conversación de la que les estoy hablando viene del Frente Amplio, de parlamentarios que están apoyando al gobierno, pero que sienten que hay una responsabilidad política que se le está pasando a la derecha, a la oposición, en torno a que esta mesa de seguridad siga viva, cuando, ojo, ni siquiera hay consenso en el oficialismo en torno a esta agenda de seguridad. Es que eso es muy relevante, porque esto revela que las dos coaliciones que conforman el oficialismo tienen diferencias profundas, y esto es de larga data, es histórico. Hay proyectos de ley relacionados con la seguridad que fueron, y que hoy día se pretendería reimpulsarlos desde el oficialismo, que fueron rechazados particularmente por gentes de Apruebo Dignidad, incluido el presidente Boric, cuando eran oposición. Y lo otro también, no hay que conocer el contexto. La llegada de la ministra Toá, ¿por qué se dio? Bueno, por la paliza sufrida por el oficialismo en el plebiscito de septiembre, por el triunfo del rechazo ampliamente. A ver, la ministra Toá fue una especie de salvavidas para el gobierno ante una debacle gigantesca. Ahora, claro, ha pasado el tiempo, pero esa debacle en términos políticos todavía está ahí. Entonces, probablemente llegó Carolina Toá al Ministerio del Interior a contrapelo con algunos sectores del oficialismo, evidentemente. Pero las condiciones en las que llegó, o las circunstancias en las que llegó, yo no sé si han cambiado tanto. Claro, y la digamos, pelea, entre comillas, constante entre si este es efectivamente el primer gobierno de Frente Amplio, Apruebo Dignidad o Partido Comunista, o un nuevo gobierno de la Concertación o de la nueva mayoría. Porque siempre está ese fantasma ahí, ¿no, Gonzalo? Constantemente. Sí, la verdad es que de esta situación, de esto que está pasando, hay que entender que a nivel fundamental hay visiones distintas, y eso nunca hay que perderlo de vista. Claro. Estamos en presencia de un sector político, tú lo decías, Nivaldo, que estando en el Congreso Nacional, algunos de los parlamentarios haciendo un trabajo legislativo durante 8 años, pienso por ejemplo el caso del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y también de otros parlamentarios, de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que evidentemente tenía una percepción o una manera de comprender la manera en que la seguridad es un tema urgente en el país, la manera de entender cuáles son las razones de fondo por las cuales se llega a soluciones en estos temas, que es divergente de muchas de las naturalezas de las iniciativas de ley. Vamos a poner un ejemplo. Prácticamente la mayoría de los proyectos de ley que tienen como titular, y ojo que aquí hay varios, no solo de parlamentarios, sino que presentados desde la mesa de seguridad del gobierno, que recalifican o agravan penas en algunos delitos,
Normalmente esas iniciativas, y de esto nos hacemos cargo responsablemente porque han sido conversaciones que hemos tenido directamente con parlamentarios, aquí nada inventando, que no gusta la idea de que el camino siempre sea agravar la pena o generar más presidio o generar más castigo, cuando hay una comprensión, y esto es una convicción política que no es, incluso uno podría decir independiente de la gestión política que haya, que es, no sé, populismo penal, lo dicen mucho. Entonces, esa visión es tan distinta al camino que se está tomando ahora, porque el Ejecutivo ha entendido que no tiene mayoría en el Parlamento, porque ha entendido que debe generar una mesa amplia, que tiene que haber un trabajo, porque la mesa de seguridad no es otra cosa que un trabajo prelegislativo organizado para que los proyectos tengan viabilidad política, y es en ese mismo escenario que tiene que lidiar con el hecho de que no tiene los apoyos. De hecho, la semana pasada hubo un ruido, y que a nosotros nos llegaron los comentarios de que en las reuniones telemáticas, híbridas, presenciales que tenía el gobierno, en más de alguna sesión hubo discusiones directas importantes con parlamentarios del Frente Amplio que estuvieron presentes en estas instancias, que hicieron ver su posición distinta a lo que se estaba avanzando, y sintieron esto mismo que estamos retrucando, ¿no, Nivaldo, Katy? Que el Ejecutivo estaba en la dirección y en la sintonía de buscar de manera consensuada, política, bien, mal, más o menos, eso lo podemos evaluar, un acuerdo político con Chile Vamos, cuando todavía no estaba definida una posición política común en el oficialismo, y eso, a la hora de buscar declaración, a la hora de buscar empatía, apoyo con el liderazgo de Toa y con la gestión de gobierno, nos hizo contarle lo que les contábamos, que Gonzalo, nos costó encontrar un aval, una defensa, un argumento, un alcance de parte del oficialismo, sobre todo, ojo, esto para hacernos cargo responsablemente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Gonzalo, ¿y tú crees, bueno, tú estás ahí con los parlamentarios, tú crees que es posible que se alcance en el oficialismo un acuerdo común en materia de seguridad? Vale decir que estas distintas interpretaciones que hay al interior del oficialismo se puedan, digamos, superar y se pueda alcanzar un acuerdo común, o las divergencias son tan profundas que en algunos proyectos de ley esto es imposible? En algunos va a pasar lo mismo que ha pasado con los estados de excepción o con otras iniciativas de ley, en donde en el Congreso el conteo de votos está sencillo, cuando comienza la tramitación de un proyecto de ley uno espera que se apruebe, pero que al mismo tiempo se sabe ya que no se cuenta con por lo menos el apoyo de un sector del oficialismo, porque también, claro, a veces cuesta hablar en absoluto, ¿no? Son muchos parlamentarios, hay algunos que siempre van a estar apoyando al gobierno, que siempre lo van a demostrar con sus votos, y en eso hay que ser transparentes, pero al mismo tiempo hay iniciativas de ley que simplemente no van a contar con el apoyo de ese sector político, y el gobierno, como lo ha hecho en el pasado, va a seguir avanzando con una agenda que va a tener proyectos en los que genere mucho consenso en otros sectores políticos, y sea en su propio sector más intensamente, en donde sean los que se tengan que contentar con lograr que una indicación aparezca en la propuesta, o hacer un alcance político que haga que un proyecto vuelva de sala a comisión. Esas condiciones van a quizás ser posibles, pero va a seguir quedando una sensación, y ojo que esto también es importante, ¿no? Porque no es que esto no se le haya preguntado nunca a la ministra de Interior, Carolina Toa. De hecho, ella se ha hecho cargo. Yo he escuchado declaraciones tanto en el hemiciclo, en los pasillos, incluso ante los medios de comunicación, cuando ha sido cuestionada en torno a las comunicaciones directas que ha tenido con el oficialismo, que ella dice que sí se está hablando con ellos, que sí hay conversación. Me recuerdo que el comité del Partido Comunista tuvo una conversación o hubo un comentario crítico en torno a que ella estaba discutiendo con la bancada de parlamentarios de la macro zona sur las condiciones del estado de excepción constitucional y posibles alternativas hace un par de meses, y que no se había reunido con ellos. Bueno, la ministra dio un mensaje de que sí hay una conversación, que sí se están recibiendo. Eso es lo que ella contesta directamente, pero bueno, después aparece este escenario en donde varios parlamentarios, y de hecho ahora mismo nos siguen diciendo que no se les informó para nada a nadie, incluso de parlamentarios que están involucrados en la mesa de seguridad, que se iba a indultar a 13 personas, incluyendo el extrochista Jorge Mateluna. Gonzalo, sí, a propósito de eso último, y solo para volver al tema del indulto, que era el inicio y el motivo de esta conversación, ¿tú crees que se cierra la puerta que el mismo presidente abrió en torno a particularmente el indulto a Mateluna, lo que abrió con la Corte, sus críticas y opiniones en torno al proceso por el que Mateluna estaba en la cárcel, lo que dice la Corte y lo que dice finalmente el presidente ayer, que dice que sería de lo peor que nos podría pasar que hubiera esta confrontación de poderes, que no es nueva en nuestro país? Hay otros casos en que también un presidente que ha tomado X decisión ha tenido finalmente roces con la Corte Suprema. De eso también hubo ayer un despliegue comunicacional, ¿no?, de parte del Ejecutivo. ¿Se cierra o no se cierra la puerta?
Katy, tuve un pequeño tema que no te alcancé a escuchar al final de la pregunta, se me entrecortaste. Sí, no, si consideras que con esta declaración que hace el presidente ayer finalmente se cierra la polémica por el tema de Mateluna y la Corte Suprema. O sea, por lo menos desde las acciones no, es que eso políticamente uno podría decir que podría tener un efecto en el sentido de que, claro, igual en todo caso, incluso ayer ya había parlamentarios que decía eventualmente pasemos la página pronto y concentrémonos en lo importante, ¿no? Pero ya tiene tanta gestión administrativa, imagínense que hoy va a haber una sesión especial que parte a las 7:30 de la tarde, que va a llegar hasta las 9:30 de la noche, en la Cámara de Diputadas y Diputados, gestionada por la UDI y por Renovación Nacional, que tiene por efecto discutir esto. Y que aquí también quiero hacer un punto, ¿no? Porque esto también fue cuestionado ayer en los pasillos del Congreso. Se está haciendo costumbre que se tomen decisiones que están siendo calificadas como extrañas, ¿no? Pero bueno, va a ocurrir igual. El Congreso, la Cámara de Diputados más bien, va a hacer una sesión especial para discutir cuál es su opinión colectiva de una facultad exclusiva del presidente de la República, que sigue siéndolo, independiente de las valoraciones, ¿no? Y eso es poco común. Habían parlamentarios que reconocían ayer, tarde de la noche, particularmente en el Senado, que es donde estábamos esperando el proyecto de reforma del proceso constituyente, que decían esto. Después está el estudio de una acusación constitucional ya en ciernes o prácticamente cerca de ser presentada, según dicen los parlamentarios de la UDI, por la responsabilidad que le cabe a la ministra Marcela Ríos en este tema. Y también, por supuesto, todo el correlato político que podría terminar en comisiones investigadoras. Y la verdad es que, y aquí la opinión política cada uno puede variar, por cierto, pero cada grupo político por separado, las bancadas de diputados, las bancadas de senadores, están buscando ese momento de el camino de un proyecto, el de una acusación, el de una interpelación, para demostrarles al Ejecutivo su molestia. Y prueba de eso, Katy, es que el proyecto que fue presentado por los senadores de la UDI para que se derogue la facultad de indulto presidencial fue nuevamente presentado por los diputados de Renovación Nacional horas después. O sea, ya tenemos dos proyectos presentados con el mismo objetivo en ambas cámaras del Congreso Nacional y que van a instalar un debate político que en todo caso el presidente Boric dijo que celebraba y que daba la venia, de alguna manera, por decirlo así, de que él mismo ni ningún otro presidente de la República en el futuro pueda tener la posibilidad de indultar particularmente a nadie, lo que es una cuestión que es bien profunda porque es una facultad que existió hace mucho tiempo pero que se viene usando cada vez menos. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto. Déjame dar solo un dato antes de que hagamos los comentarios. Hay un accidente que tiene consecuencias fatales. Es en Vicuña Maquena, al sur, en la esquina Américo Vespucio. Hubo un grave accidente en ese lugar, ya les digo, tiene consecuencias fatales. Es información de Transporte Informa. La CIAT de Carabineros va a trabajar en el lugar dentro de la próxima hora, de acuerdo a lo que nos dice Marcelino Martínez desde Transporte Informa, por lo que podría haber cortes de tránsito, así que hay un llamado a optar por alternativas hacia este punto, que es en la comuna de La Florida. Vicuña Maquena, al sur, en la esquina con Américo Vespucio, hay un accidente grave en ese lugar y es un ciclista que ha fallecido por una colisión en el cruce. La CIAT de Carabineros va a trabajar en los próximos minutos y por lo menos durante una hora, por lo tanto busquen alguna alternativa ahí en La Florida. A ver, hablemos de los indultos del presidente Boric. El presidente Boric abrió la puerta a las críticas, no por los indultos, sino por las argumentaciones que dio para indultar. Sí. La facultad de indultar la tiene el presidente de la República, es privativa de él. El tema es que al argumentar provocó un roce evidente con otros poderes del Estado, siendo él además egresado de Derecho. O sea, uno se pregunta, ¿esto fue una torpeza? ¿Fue una ineptitud? Porque no puede ser desconocimiento si él estudió Derecho. La separación de los poderes del Estado. ¿Y cuáles fueron las torpezas, no sé si la palabra es torpezas, cometidas por el presidente Boric? Decir, por ejemplo, uno, estas personas no son delincuentes. No, pues eso no lo determina el presidente. Los tribunales han determinado que sí son delincuentes. ¿Por qué? Porque fueron finalmente condenados después de un juicio, un juicio donde hay, en un sistema democrático, con separación de poderes y con defensas, para decir, con todos los atributos de un juicio justo. Y en el caso de Mateluna, algo similar. En Mateluna pueden haber muchas quejas respecto al proceso de Mateluna, pero no se puede decir que este fue un juicio viciado, porque si el juicio es viciado, de acuerdo al presidente de la República, esto fue porque hubo corrupción. Está acusando a los jueces de la Corte Suprema de corrupción, lo está acusando de ser parciales en el ejercicio de su tarea. Entonces, el presidente no estuvo a la altura de su cargo. Este problema, siguió actuando o hablando como un dirigente estudiantil y no como un presidente de la República. Y tiene que hacerse
responsable de la investidura que el pueblo, la ciudadanía, no otorgó. A ver, si esto no es un gusto. El senador Latorre dice, no, es que este es un presidente más transparente. No, es un presidente o más torpe, no sé si la palabra es torpe, o imprudente. Porque en los otros indultos sí hubo argumentos. ¿Cuál es? Razones humanitarias. Y se dijeron, el senador Latorre tiene que acordar. No puedes, tampoco el senador Latorre puede jugar con la omisión. Razón humanitaria, se dijo, enfermedades graves, y de hecho algunas personas fueron indultadas y no alcanzaron a salir libres porque murieron antes, o razones de edad avanzada. Se han dado argumentos, pero argumentos humanitarios, y con eso bastaba. Lo del presidente es una metida de pata gigantesca. Esa es la verdad. Y él mismo, por esta metida de pata, le abre campo ¿para qué? Para que la derecha se aproveche de las circunstancias y diga, mira, aquí el presidente deja servir a la mesa para que nosotros iniciemos una acusación constitucional, porque la mesa está servida, eso es cierto. Entonces, ahora yo distingo, que es una opinión personal, distinguir lo que es la polémica por los indultos y este gaf, ¿no es cierto?, del presidente Boric, y lo que es el acuerdo de la seguridad nacional, donde por un lado está las diferencias que pueden haber en el oficialismo, y también como la derecha, gracias incluso a estas intervenciones del presidente, siente que el sartén lo tiene mejor agarrado todavía por el mango, quiere presionar para alcanzar o imponer o poner en esta agenda proyectos de ley que sabe que al interior del oficialismo causan en algunos sectores rechazo. Lo que pasa es que más allá de paréntesis, la lectura política, sí, dale. El error al citar al presidente a la ley. La ley. Sí. Yo no sé quién escribe los discursos, no sé si es el presidente quien se equivoca. O sea, de las piñericosas podríamos pasar, no sé, a las boricosas también. Para contarlo por si no se enteraron, resulta que ayer el presidente cuando de cierta forma reconoce que la embarró, ¿no? De cierta forma reconoce que hay un error cuando sale a hacer la declaración que comentábamos. O sea, cuando sale a decir comparto plenamente la declaración de la Corte Suprema en mi contra, es algo así, ¿no? En mi contra, que me reprocha, claro, lo que dije. Bueno, él hace alusión a la ley 19.050, que es, según lo que decía el discurso, la ley que lo faculta para los indultos, la Constitución, ¿no? Pero no es la 19.050, resulta que la 19.050 es de otro tema, eso es el seguro de responsabilidad civil, daños a vehículos de terceros. Y la que él quería citar era la 18.050. Pero bueno, eso es parte de un detalle finalmente dentro de todo. Más allá de la lectura política que hacen todos los parlamentarios que ven al gobierno débil, obviamente, que por eso cada vez que pasa algo grande, chico, mediano, amenazan con, el día jueves el viernes, se iban a ir de la mesa de seguridad, casi que nunca más íbamos a tener fiscal nacional porque nunca iban a estar los votos, las reformas que se han comprometido, casi que nada iba a salir el viernes. Más allá de eso, el cuestionamiento no es a la facultad que tiene el presidente, si efectivamente lo tiene el presidente de la República, el anterior, los que vengan, la presidenta, en fin, etcétera. Lo que se cuestiona es el cuestionamiento, valga la redundancia, que hace el presidente al proceso. El presidente, los anteriores, la presidenta, los que vienen, son los defensores finalmente del Estado, de la estructura estatal, de que cada uno de los poderes funcione independientemente, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la institucionalidad. El presidente no es un comentarista por lo mismo, porque cada vez que él habla, como el presidente, los anteriores, la presidenta, los que vendrán, no solamente el presidente Boric, eso quiero decir, no es cualquier persona. Por lo tanto, hay que tomar el peso finalmente de esa declaración. Ese es el punto. No se le cuestiona el indulto, si él puede indultar a quien quiera, es su facultad. Ya se verá la historia, revisará finalmente cuál es la consecuencia de eso. Pero lo que él dice es lo que finalmente le quita peso también a su decisión, más allá de lo que vaya a suceder y de todo el camino parlamentario que nos contaba recién Gonzalo, que se ha iniciado después de esa decisión, que está bastante lejos del deseo del presidente de cerrar ya la puerta a la discusión, a los cuestionamientos. Es eso. No es la facultad que tiene el presidente. Y con otra cosa, la forma, que además deja de la crítica en un pie todavía más delicado, más feble, a su equipo político. O sea, casi que por un comentario, sí, abre el espacio para que se fortalezca la derecha, porque eso es lo que ha ocurrido en estos días. A partir de estas declaraciones, la derecha parece más fortalecida, y eso hace que el equipo político, digamos, tenga el camino más difícil.
ante una posición, por así decirlo, fortalecida. Claro. Por esto, pongámosle errores. ¿Sí? Que es un oficialismo débil, ya lo decíamos, la figura del Ejecutivo, las dos almas del oficialismo que están ahí constantemente peleando, la aprobación del presidente, que les contábamos que pasó el año